Bueno, gracias. Vamos a hablar entonces de enteropatía por AINE y sabemos que los AINES son una de las drogas más usadas a nivel mundial. Millones de antiinflamatorios no esteroideos son recetados diariamente por patología fundamentalmente reumática, pero también por patología cardiovascular en la prevención de las enfermedades cerebrovasculares también. Y como dijimos, muchas de ellas son recetadas, pero la mayoría son compradas sin receta, seguramente vinculado a la publicidad que se hacen de estas drogas, que son promocionadas para cualquier tipo de dolor y para cualquier tipo de patología desde hace muchísimos años, como verán, algunas de estas publicidades tan viejas que algunos conocemos, yo no, a mí me las contaron. Si bien es reconocido como un problema el consumo de antiinflamatorios, es reconocido como un problema fundamentalmente a nivel gástrico y como todos sabemos hay un montón de estrategias que se han realizado para tratar de evitar la gastropatía por AINE, pero la enteropatía por AINE ha quedado como un problema poco reconocido. Por lo tanto, en los próximos minutos vamos a hablar sobre la importancia de este tema, su epidemiología, su patogenia, la presentación clínica, el diagnóstico y cuáles son las herramientas terapéuticas que disponemos en este momento. Los AINES han sido usados desde hace muchísimos años. De hecho, Hipócrates en el siglo V a.C. ya calmaba el dolor y bajaba la fiebre con cáscara de Salix alba, que no es nada más ni nada menos que el sauce blanco, y el principio activo de la cáscara del sauce blanco es la salicilina. Cuando se dieron cuenta de esto, se descubrió la aspirina y es así que de ahí en más cambió el mundo respecto del dolor y de la analgesia. Pero fue recién en 1960 que los AINES fueron denominados como AINES, como antiinflamatorios no esteroideos, y fue un término que se usó para diferenciarlo de los esteroideos, de los esteroides, ya que tenían muchos efectos secundarios y por lo tanto querían separarlos de los esteroides. Es una familia que farmacológicamente es muy inhomogénea, pero que tienen en común el hecho de que son todos inhibidores de la ciclooxigenasa, tanto de la ciclooxigenasa 1 o de la ciclooxigenasa 2, y como todos sabemos existen dos grandes grupos, los inhibidores selectivos y los no selectivos de la ciclooxigenasa. Algo interesante es que en el año 2012 el paracetamol se excluyó del grupo de los antiinflamatorios, ya que si bien tiene inhibición de la prostaglandina, tiene su efecto más como a nivel central y por lo tanto tiene nula acción antiinflamatoria, por lo tanto quedó separado del grupo de los antiinflamatorios actualmente. Entonces, en el mundo se vio que si bien los antiinflamatorios se empezaron a usar como una cosa importante, como un nuevo fármaco que era promisorio y que no era como los esteroides que tenían tantos efectos secundarios, pero a medida que pasó el tiempo se encontraron limitaciones para su uso. Las limitaciones para el uso estaban dadas fundamentalmente por las lesiones a nivel gástrico, ya que, como sabemos, la ciclooxigenasa inhibe la síntesis de prostaglandinas y las prostaglandinas son las que tienen el más importante rol a nivel de la irrigación y la producción de moco y por lo tanto de la barrera de defensa, y eso producía la aparición de úlceras. Se vio que globalmente en los consumidores crónicos, fundamentalmente aquellos con artropatías, 9 a 22% de estos pacientes desarrollaban úlcera gástrica o úlcera duodenal y felizmente eran pocos los que desarrollaban una hemorragia severa, una perforación, y también eran pocos los que morían por esta causa, pero la incidencia de lesiones ulceradas era alta. Por lo tanto, se tomaron estrategias, como decíamos al inicio, para tratar de evitar estas lesiones. Sin embargo, para las lesiones a nivel del intestino delgado siempre fue un problema difícil de reconocer. Difícil primero porque las lesiones no eran accesibles hasta ahora al endoscopio tradicional y el advenimiento de la cápsula endoscópica, la enteroscopía, logró cambiar un poco el tema de visualizar las lesiones, pero también hay otro tema importante, que existe poca correlación entre el daño del intestino y la clínica. Por lo tanto, no siempre encontrar el daño del intestino o no encontrarlo implica exactamente poder valorar correctamente la enteropatía por AINE, como veremos a continuación. Pero sí hay varios estudios que han confirmado que este problema es importante.
Se ha visto que 71% de los consumidores crónicos tienen distinto grado de afectación en el intestino delgado. Esto es un trabajo realizado por cápsula endoscópica y se ha visto, como dijimos, un amplio espectro, desde el edema, petequias, erosiones, ulceraciones y, por supuesto, hasta las complicaciones graves de la perforación o la hemorragia grave. Cuando se hicieron estudios en autopsias, se vio que cuando esos análisis de las lesiones a nivel del intestino delgado se diferenció entre consumidores y no de AINES, vean que aquellos que eran consumidores de AINES tenían 8,4 versus 0,6% de lesiones en el intestino delgado. Cuando se hicieron estudios con diclofenac y omeprazol en voluntarios sanos, 68% desarrolló algún tipo de lesión de intestino delgado de ese amplio espectro que va desde el edema hasta la úlcera y perforación. Y cuando separamos un poquito a la aspirina como un antiinflamatorio diferente, digamos así, se encontró que en voluntarios sanos hay un montón de trabajos que van desde 20 a 80% de afectación en el intestino delgado, y en este grupo de trabajos está incluido el trabajo que encabeza el doctor Smeckwell del grupo del doctor Bay, que lo estamos viendo por acá, que acaba de llegar. Hola, ¿cómo estás? Y este trabajo encontró un 50% de lesiones por AINE en voluntarios sanos a los que se les dio baja dosis de aspirina, la dosis que se le da, por ejemplo, para la cardiopatía, como preventiva de la cardiopatía, de la patología cardiovascular, o sea, 100 miligramos. Pero fue recién en el año 93 en el que se encontró cuáles eran los pasos o los puntos más importantes de la patología por antiinflamatorios no esteroideos. Y se describió la hipótesis de los 3 aciertos. Lejos de ser igual a la patogenia de la gastropatía por AINE, en la enteropatía por AINE es bien diferente y se basa en 3 puntos fundamentales. Primero, el daño directo sobre los fosfolípidos de membrana y eso sobre las mitocondrias de los enterocitos. Ese daño mitocondrial induce la producción o la generación de radicales libres y la disrupción de las uniones intercelulares, lo que aumenta la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad permite que todos los contenidos intraluminales, como el ácido biliar, las enzimas proteolíticas, las bacterias intestinales y las toxinas, pueden invadir la célula y desarrollar inflamación, y esta es la base fisiopatogénica de lo que hoy sabemos de la enteropatía por AINE. En este esquema se representa eso justamente. Los AINES disminuyen las prostaglandinas, pero también afectan fundamentalmente a nivel mitocondrial. Eso, como dijimos, aumenta la permeabilidad intestinal, y lo que es más importante de todo el contenido de la luz intestinal que pasa a través del epitelio es las bacterias. Las bacterias cobran un papel fundamental en la enteropatía por AINE, y dentro de ellas las gram negativas, porque se ha demostrado que los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas se unen a los receptores TLR4 de los macrófagos, y estos producen a través de la secreción de las interleuquinas, pero fundamentalmente del factor de necrosis tumoral, la infiltración de neutrófilos. Y se ha visto que los neutrófilos también tienen un papel muy importante en la fisiopatología de la enteropatía por AINE, ya que, por ejemplo, en ratas neutropénicas a las que se le da antiinflamatorios no se produce lesión. Estos neutrófilos son los que se encargan de producir el daño a nivel de la mucosa. Vean que no tiene nada que ver con la fisiopatología de lo que nosotros conocemos hasta ahora en la gastropatía por antiinflamatorios. Y decíamos que las bacterias cobran un papel importante, y nosotros sabemos que la microbiota de cualquier sector del tubo digestivo, pero en especial vamos a hablar ahora de la de intestino delgado, tiene factores intrínsecos y extrínsecos que la van a hacer que permanezca constante, son las que la van a modular. Dentro de los factores intrínsecos está el ácido gástrico. Sabemos que es la primera barrera para evitar que las bacterias que son patógenas lleguen al intestino delgado, pero también la cantidad de oxígeno, la motilidad del mucus, las secreciones, los péptidos antimicrobianos y la inmunidad a través de la IgA.
van a moderar o van a hacer que esta microbiota sea constante y va a determinar el tipo de microbiota. Existen factores extrínsecos como la dieta, la ingesta de pre y probióticos, también el consumo de IVP, como recién le preguntaban a Sonia, anti-H2, antibióticos, proquinéticos, laxantes, opioides y también los antiinflamatorios. Esto hace que la microbiota del intestino delgado sea, como en todos los sectores, normalmente constante, a menos que alguno de estos factores desencadenen cambios que se llaman disbiosis. La cantidad de oxígeno a nivel del intestino delgado determina que la presencia de anaerobios facultativos sean los que hay más a nivel de intestino delgado, y se comprobó en modelos animales que la mayor cantidad de bacterias que están a nivel de intestino delgado son los lactobacilos en un 25%. Pero algo que también es bien importante en la fisiopatología de la enteropatía por AINE es la circulación enterohepática. Los AINE son secretados a nivel de la bilis y son deconjugados a nivel del intestino para poder volver a ser absorbidos a nivel del intestino delgado y volver a pasar a la circulación enterohepática. Esto determina que los AINES permanezcan más tiempo del que son consumidos y que la lesión se autoperpetúa. Pero vean qué interesante que, por ejemplo, la aspirina, que como es absorbida a nivel gástrico, no pasa normalmente a la circulación enterohepática y no permanece, por tratar de evitar las lesiones directas gástricas de la aspirina, se crearon la aspirina con cobertura entérica. Esto provocó que la aspirina no se absorbe a nivel gástrico y se absorbe a nivel intestinal. Entonces mejoramos la gastropatía por aspirina, pero empeoramos la enteropatía por aspirina. O sea que todas las cosas que tratamos de hacer para defender el estómago empeoran el intestino delgado. ¿Cómo se presenta la enteropatía por AINE? Mayormente con una presentación subclínica, porque vamos a tener un aumento de la permeabilidad intestinal y una inflamación mucosa que muchas veces no se determina con síntomas o signos clínicos. Y también a forma de pérdida sanguínea o pérdida intestinal. Y la presentación clínica más habitual es a forma de anemia, a veces de sangrado evidente, dolor abdominal recurrente, fundamentalmente cuando tenemos enfermedad diafragmática, y obviamente diarrea crónica, que es lo que trajo a la enteropatía por AINE a esta mesa de diarrea. ¿Qué es lo que pasa con la pérdida sanguínea? Nosotros todos pensamos que la pérdida sanguínea va a estar vinculada a las erosiones que aparecen en la mucosa, pero se ha demostrado que no necesariamente la pérdida sanguínea que se encuentra en los pacientes que toman antiinflamatorios en forma crónica van a estar vinculados a erosiones. No hay una correlación entre la pérdida sanguínea y las erosiones. Y aquí vemos un trabajo bien interesante que midieron la cantidad de pérdida sanguínea diaria independiente de las erosiones de cada uno de los tipos de antiinflamatorios. Y vean que las aspirinas son las que han tenido una pérdida sanguínea más importante dentro de los tipos de antiinflamatorios. Lo mismo pasa con la albúmina. No necesariamente la pérdida de albúmina de los pacientes tomadores crónicos está relacionada con la presencia de lesiones ulceradas. Aun cuando no hay lesiones ulceradas, se ha confirmado que, por ejemplo, en tomadores crónicos, este es un trabajo que se hizo con pacientes con artritis reumatoidea, la albúmina sérica está descendida en un 10% de estos pacientes aún sin lesiones evidentes. Pero claramente la lesión más típica de la enteropatía por AINE y la que la va a definir clínicamente, como veremos luego en el diagnóstico, son las ulceraciones mucosas. La ulceración es, como dijimos, la más típica, pero va desde el gran espectro del edema a las úlceras profundas. Fundamentalmente se observan a nivel del ilion o del sector distal del intestino delgado, seguido por el sector proximal, y son menos frecuentes en el intestino o en el yeyuno medio. Como dijimos, hay un gran espectro de lesiones, pero las ulceraciones se confirmaron en 40% de los tomadores crónicos, pero aún la real significancia, la significación clínica de estas lesiones en el intestino delgado no está todavía clara. No sabemos, o sí sabemos, que los pacientes no por tener grandes úlceras van a tener más sintomatología, sino que a veces pacientes que tienen erosiones o edemas tienen muchos más síntomas que algunos que hallamos con úlceras más profundas. Los antiinflamatorios hay que recordar que además exacerban la enfermedad, una enfermedad inflamatoria preexistente, o algo que es bien interesante, pacientes que tienen angiodisplasias, los tomadores de AINES van a tener mayor sangrado.
¿Qué pasa con otra forma de presentación, que es esa forma de diafragma? Y esto se le llamó enfermedad diafragmática. La enfermedad diafragmática fue descrita por primera vez en 1988, o sea que es bien reciente, y en su momento se pensó que era completamente patognomónica. Ahora se sabe que es característica, pero no patognomónica, ya que se han encontrado otras patologías que se manifiestan a forma de diafragmas. Estos diafragmas, aunque parezca mentira, pueden ser absolutamente silenciosos y encontrarlos como un hallazgo por otras cosas, o ser realmente sintomáticos y presentarse como obstrucción, anemia o como diarrea, fundamentalmente porque favorecen el sobrecrecimiento bacteriano y alteran la motilidad intestinal. Por lo tanto, eso va a provocar una diarrea en el paciente. Y 17% de los pacientes que tienen úlceras se ha visto que pueden llegar a tener diafragmas. Estos diafragmas son por fibrosis y en algunos casos puede llegar a la necesidad de dilatación para poder mejorar al paciente. Estos son imágenes de algunos de los pacientes que hemos vivido en la clínica de gastroenterología con enfermedad diafragmática. Las complicaciones graves son el sangrado y la perforación, y en este trabajo del doctor Lanas de hace ya algún tiempo se vio que el sangrado, las muertes por sangrado digestivo, tanto gástricas como a nivel de intestino delgado, es igual. Tenemos mucho miedo del sangrado a nivel gástrico y nos olvidamos que las muertes por sangrado a nivel de intestino delgado tienen el mismo porcentaje, y por supuesto la perforación fue mucho más alta en ambos sectores. Esto es nada más que a modo de un poquito mostrar la experiencia. En la clínica de gastroenterología hicimos un corte de las primeras 408 cápsulas en aquel momento, y lo que vimos, y lo dividimos en consumidores y no consumidores de AINE, y vimos que si bien obviamente los consumidores de AINE tenían una edad más alta, no encontramos diferencias significativas en la mayoría de los elementos que estuvimos analizando, como el hecho que se presentaran con sangrado, con dolor abdominal, la presencia de úlceras o erosiones en la cápsula, diafragma, sangrado activo. Sí vimos que los pacientes consumidores de antiinflamatorios tenían más anemia. Y esto, que es nada, simplemente sencillo, una forma de mostrar estas diferencias entre pacientes consumidores y no de AINE, se ha realizado en otros trabajos y confirman exactamente lo mismo, que los pacientes consumidores de AINE tienen más anemia, que obviamente puede estar vinculado a otras causas, pero en general se encuentra que tienen más anemia independientemente de la cantidad de erosiones que se encuentran. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos buscar a los pacientes que tienen factores que nos ponen en riesgo y decir, bueno, a este paciente debería yo hacer algo antes de darle antiinflamatorios? Después veremos si tenemos algo para darles. Y algunos trabajos han visto que se consideran factores de riesgo para esta patología: la edad mayor de 70 años, la coingesta de antiagregantes plaquetarios, la presencia de comorbilidades, y vean que algunas de las comorbilidades de estos pacientes consumidores crónicos, como las artropatías, la patología reumática, es un factor de riesgo más alto que las que consumen los antiinflamatorios por patología cardiovascular o cerebrovascular. También hay algunos polimorfismos genéticos que están asociados a un mayor riesgo, pero también se vio que hay algunos tipos de antiinflamatorios como el diclofenac o los oxicanes, que en algún tiempo, hace mucho, nosotros dábamos los oxicanes como que protegían la lesión del intestino delgado, y hoy hemos visto que los oxicanes pueden ser uno de los que sean considerados mayor factor de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico: se podrían hacer estudios de permeabilidad intestinal e inflamación, y estos estudios se hacen y se pueden hacer habitualmente, pero no necesariamente ellos van a confirmar el diagnóstico. Nos van a decir que hay permeabilidad e inflamación, y por lo tanto los estudios de permeabilidad con lactulosa y manitol han sido utilizados para muchos trabajos y pueden usarse en la práctica clínica, pero eso me habla solamente de un aumento de la permeabilidad. Se vio que también en muchos estudios científicos se ha usado como un marcador de inflamación la centellografía con leucocitos marcados con indio 111. No solo es muy caro, sino que implica centellografía, por lo tanto todo esto ha sido usado más en la investigación que en la práctica clínica.
La calprotectina, que hoy hablábamos de la calprotectina, que está presente, es una proteína presente justamente a nivel del citoplasma de los neutrófilos. Esto marca la inflamación de forma muy buena, es un muy buen marcador de inflamación, pero no de enfermedad en este caso. O sea, sabemos que existe la inflamación, pero no completamente si hay realmente una afectación de la mucosa, en este caso, que es lo que nosotros queremos saber. Son los estudios endoscópicos los que nos van a dar un mayor rédito, un mayor rendimiento para valorar si realmente hay una efracción de la mucosa y saber qué pacientes, por ejemplo, deberíamos intentar hacer un tratamiento. La cápsula endoscópica, la enteroscopía tienen una buena sensibilidad y especificidad que son comparables para la valoración de erosiones de la mucosa y obviamente de ulceraciones. Y los estudios radiológicos, que antes estaban como descartados, con los nuevos estudios multifase, se ha visto que, por ejemplo, los diafragmas pueden ser vistos de buena manera en los pacientes que, por ejemplo, tienen síndromes suboclusivos y por indicar la cápsula sería peligroso. Criterios diagnósticos que se han propuesto sería pacientes que tengan historia de consumo de AINE, que tengan erosiones, úlceras, diafragmas en la cápsula o en la enteroscopía, que tengan mejoría de los síntomas o los hallazgos endoscópicos al suspender los AINES y que se excluyan, por supuesto, otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal, la infección o la malignidad. ¿Cómo podíamos hacer para prevenir o para tratar esta patología? Fundamentalmente no usar los antiinflamatorios, pero esto obviamente es una cosa que no la podemos hacer. Imaginen a pacientes con poliartritis no poder, o la prevención cardiovascular no poder usar antiinflamatorios. En algunos trabajos se ha visto que el uso, si bien el mecanismo de acción no está basado únicamente en la inhibición de la ciclooxigenasa, utilizar inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa, de la COX-2, tiene una menor afectación y menor presencia de erosiones a nivel de la mucosa, o sea que podría ser una primera medida. Y se ha ensayado la utilización de antiinflamatorios que asocian zinc o óxido nítrico, que esto todavía no está en la práctica clínica, pero se han ensayado como una buena opción para que aparezcan más en el mercado y poder utilizarlos porque producirían menos lesiones a nivel intestinal. Una de las primeras cosas que se ha propuesto en el tratamiento y en la prevención es el uso de misoprostol o revamipide. El revamipide no lo tenemos en el mercado, pero está descrito en toda la bibliografía como que podría ser una medicación que sirva mucho para la enteropatía por AINE. Ambos lo que hacen es estimular la secreción de prostaglandinas, pero además fundamentalmente, y en este caso, favorecer mantener las uniones estrechas para disminuir la permeabilidad intestinal. Ya que las bacterias son bien importantes en la fisiopatología de la enteropatía por AINE, se ha propuesto el uso de antibióticos y el primero que se usó fue el metronidazol, que dio buenos resultados, pero recientemente se propuso que mejor que el metronidazol se confirmó que la rifaximina, dosis de 800 miligramos por día, disminuyó la cantidad de lesiones por AINE en aquellos tomadores crónicos. Y entonces también se ha propuesto, imagínense que si hablamos de bacterias, el uso de probióticos fundamentalmente para prevenir las lesiones por antiinflamatorios. Y hay una enorme cantidad de estudios que han propuesto diferentes trabajos y los que, como siempre, los probióticos no son todos iguales y las mezclas son las que han dado buenos resultados, pero las mezclas también no son todas iguales en las diferentes partes del mundo, pero se ha confirmado que el Lactobacillus casei, las mezclas de probióticos y el Bifidobacterium adolescentis han provocado disminución y pueden servir como prevención de la enteropatía por AINE. También se han usado otros fármacos, dado que esto es un proceso inflamatorio, de los que se utilizan en la enfermedad inflamatoria intestinal, y la mesalacina granulada ha tenido también buenos efectos para disminuir las lesiones por antiinflamatorios a dosis de 3 gramos día. Por supuesto que no vamos a pensar en hacer terapia anti-TNF en estos pacientes de entrada, pero es interesante que los pacientes con, por ejemplo, tratados con anti-TNF de cualquier tipo por la artritis reumatoidea tienen menos lesiones que aquellos que no están tratados simultáneamente con terapia anti-TNF.
Como mensaje final, la enteropatía por AINE es poco valorada aún, su presentación clínica es mayormente asintomática y para su manejo sería conveniente estos pilares que son propuestos en varios consensos, digamos así. Revisar la necesidad real del consumo de AINES, que no siempre es importante. Si tiene factores de riesgo, decíamos ese grupo, tratar de iniciar una profilaxis y dependiendo del lugar donde uno esté y las herramientas que tiene, acercarse sabiendo que no es completa, no es una profilaxis completa, sino una disminución del número de lesiones. Si tiene anemia, hipoalbuminemia o dolor, uno debería valorar la presencia real de lesiones y si están justificados por la presencia de estas lesiones y suspender los AINES cuando uno puede o cambiar los AINES por inhibidores de la COX-2 o la asociación que decíamos e iniciar el tratamiento con alguna de los fármacos que acabamos de mencionar. Muchas gracias.